las elecciones, que el humor social cambie mucho según cómo el nivel, el estándar de vida que vamos teniendo se modifica constantemente y vaya, se ha cambiado, ¿no? En los últimos tiempos se está notando, obviamente, en las clases más bajas, en las populares, que hay un cambio en lo que tiene que ver con la cantidad de dinero que uno necesita hoy en día para poder satisfacer necesidades básicas. Estamos con dos invitados. En primer lugar vamos a saludar a Santiago Fraschina. Muy buenos días, de EPA. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bienvenido. Y también a Miguel Ponce, de Cambiemos, economista. Alegría escuchar. Bueno, yo recién les decía cuando estábamos en la pausa, digo, ¿para dónde vamos, no? Porque, a ver, uno entiende las cosas y las medidas que se están tomando aquí, pero por un lado uno puede escuchar que estas medidas que estamos teniendo tienen que ver con un sacrificio, lo que se viene repitiendo por parte del gobierno, son las cosas que no nos gusta hacer, que no nos gusta tomar, pero esto nos va a hacer muy bien. En algún momento vamos a despegar. Y por el otro lado también uno puede escuchar, no, estas recetas ya las vivimos y ya sabemos dónde terminan y vamos a terminar pegándonos la frente contra el vidrio o contra la pared. Nada, quiero... ¿Por qué la devaluación? ¿No? Empezamos con vos. Dale, no hay problema. Miguel. Previamente todos sabíamos que este iba a ser el peor momento o el momento más difícil. ¿Por qué? Porque iban a estar coexistiendo los salarios de la paritaria anterior sin que todavía estuvieran vigentes las actualizaciones y 1, 2, 3, depende de dónde te pares, 4 listas de precios nuevas, las nuevas tarifas, etcétera. Entonces, ¿qué veníamos exigiendo muchos de los sectores que habíamos con mucha esperanza pensado en un cambio, ¿no es cierto? Se venía exigiendo que para ese momento y para evitar la espiralización inflacionaria era necesario, había que hacer el esfuerzo de armar un acuerdo político, económico y social. ¿Y por qué decimos político? Porque muchas veces se habla de acuerdos corporativos, los representantes de la empresa y los representantes del trabajo, pero acá el Estado tenía que estar simplemente porque había sido posiblemente el único, pero sí el principal inversor en tiempo anterior y es el principal empleador. Entonces tenía que estar presente allí. Esto no se hizo. Y además de no hacerse, hubo áreas que a nuestro juicio se han descuidado y lo alertábamos permanentemente. No podía ser que la balanza social se desbalanceara precisamente para que el mayor peso de este proceso de sinceramiento económico lo pagaran los sectores más desposeídos. Bueno, ahí cuando decís político, económico, social, político, económico, sí, pero social, me parece que a la gente no le consultaron, dijeron, bánquese, ¿no? O sea, es lo que uno siente. Es decir, absolutamente. Socialmente le dijeron, usted, sociedad, es la que se tiene que bancar, y los grandes grupos, las grandes concentraciones simplemente remarcaron y esperan, ¿no? Pero a ver, pero por eso precisamente lo que se pedía era que en el área de comercio hubiese algo que ya con Raúl Alfonsín en el 72 decíamos del peligro que era dejar al zorro libre en el gallinero libre cuidando a las gallinas libres. Acá hemos puesto a los supermercados, a la Anónima y a Carrefour a controlar los precios. Claro. Esto es obvio, todos sabemos, con él vamos a coincidir, que los más perjudicados siempre son los extremos de la cadena económica y social. Los productores y los consumidores son los que pagan el mayor peso de la crisis. Ahora, y en el medio, los márgenes que justamente los formadores de precio terminan aprovechándose de esto. Y ahora el presidente le dice a los empresarios que justamente bajen los precios, pero ¿cómo se hace ahora? Claro, ¿cómo él ha controlamos? reconocido que ha habido un remarcaje descarado. Por suerte ahora está reconociendo esto. Esperemos que las medidas que se tomen vayan a tratar de paliar esta situación. Bueno, ¿cómo se convence a los empresarios para que bajen los precios? Yo algunos puntos. Yo ya me acuerdo en los 90 también que se le pedía a la población un esfuerzo, que después de ese esfuerzo la gente iba a estar mejor. Y la realidad que lo que pasó en los 90 que fue una degradación permanente. Nunca la gente estuvo mejor, sino que todo lo contrario, la gente siempre estuvo peor. Pero siempre perdón, tengo un paréntesis, pero te voy a decir otra vez con los 90. Otra vez con los 90. Yo lo que digo es, pero en Brasil está pasando más o menos la misma historia, ¿no? Yo lo que digo es, siempre los economistas ortodoxos, que son los que hoy forman gran parte de los que manejan la economía argentina, le piden un esfuerzo a la gente y no le piden un esfuerzo a los grupos económicos. Entonces, ¿por qué no le pedimos un esfuerzo a Coto, a los supermercados, a la sociedad rural argentina, para transitar supuestamente este periodo que ellos llamaron de transición? Si vos le pedís un esfuerzo a la gente, se lo pedís hoy, se lo vas a pedir mañana también. Y yo creo que este es el principio
principio de un modelo económico. Yo estoy convencido, esto no es un periodo de transición para que la gente viva mejor. Si seguimos en este camino, es el inicio de un modelo económico donde las variables sociales cada vez van a ser peor. Es más, fíjate vos con el tema de la inflación, hicieron toda la campaña diciendo que el problema de la inflación era la emisión monetaria, le están diciendo a los grupos económicos que no remarquen más. Entonces la pregunta es, o es la emisión monetaria o son los formadores de precios, como decíamos nosotros. Antes se emitía en teoría y ahora no, ahora hay contracción. Hoy se redujo la emisión monetaria y la inflación es mucho más alta que el año pasado, donde la emisión monetaria era mayor. Yo creo que en la cabeza de los economistas que hoy manejan el equipo económico de Macri, el modelo económico, una de las pantas del modelo económico era que en el modelo kirchnerista los salarios en dólares y en poder de compra eran muy altos, por lo tanto hay que bajarlos. Yo me acuerdo, el dueño de la empresa Techín que había dicho el año pasado que el problema de la economía argentina eran los altos salarios en dólares, sí, y los economistas de Macri comparten este diagnóstico, con lo cual quieren ir a una baja del salario en la Argentina. ¿Cómo lo van a lograr? Que la suba del salario nominal sea menor a la inflación y a la devaluación. Entonces te bajan el salario en poder de compra y te bajan el salario en dólares para bajarle el costo laboral a las grandes empresas y aumentarle la tasa de rentabilidad. Miguel recién hacía referencia al tema de paritarias. En un momento lo mencionaba, Miguel. Ahora, si hay una devaluación, hay un incremento de precios y la paritaria no acompaña, no hay una recomposición salarial. Entonces uno entiende que de alguna manera, a ver, ustedes son los que saben, los economistas, tengo menos poder de compra, menos poder adquisitivo, entonces la economía se contrae, se enfría. Sí. Todo esto con todo lo que tenemos que poner para servicio y un montón de cosas. Entonces el modelo era en realidad, ¿cuál era? Generar, yo creo que generar recesión para que la inflación se genere por ese lugar. Se ha dicho que no se busca la recesión, se ha dicho de que no se quiere secar el mercado, ¿no es cierto?, de pesos, pero lo que se está... Claro, el hecho es que tenemos tasas del 40%, el hecho es que tenemos una inflación desde que el cambio de gobierno hasta hoy arriba del 35%, y entonces cuando hablábamos de la necesidad del acuerdo político, económico y social era precisamente para evitar esto. Y acá me parece que llegan momentos de ir sincerando que algunos cuestionamientos que están habiendo tienen que ver con una interna. Acá está viendo la interna de los fundamentalistas que hablan del ministro de Transición, Prat Gay, para luego venir al tiempo del desarrollo, que lo encabezaría Melconian, y los más keynesianos que estarían atrás del ministro de Economía. ¿Qué hay en medio de esta discusión? En medio de esta discusión es algo que no se saldó. El debate entre shock y gradualismo. Claro. Lo veníamos hablando en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, con los economistas de Scioli, con los economistas de Massa y los economistas de Cambiemos. Obviamente, el planteo no era una cosa o la otra. Podía plantearse políticas de shock y había que plantear gradualismo. ¿Políticas de shock en qué? El INDEC no podía seguir como está. No podíamos seguir con las cifras truchas. Pero va a seguir, Bueno, lo dijo el ministro que el país no falta eso que debió haber sido de shock, todavía estamos esperando resultados. Y lo que debió haber sido gradual, y acá yo hago una referencia concreta al Ministerio de la Producción, si se iban a efectuar las tarifas como se sinceraron, si se veía venir el tema inflacionario de los precios, o sea, el aumento de costos para las pymes, ¿cómo es posible que en paralelo a estas medidas no se haya anunciado un plan de contingencia para las pymes para proteger el empleo? ¿Pero era necesario hacerlo de repente en 3 No, por eso te estoy hablando. No. Gradualmente debió haberse hecho. También algunos dicen que las tarifas no era imprescindible de haberlas hecho ahora, sino que podrías haberlas anunciado en el momento que estaba la nueva paritaria. Fue promesa de campaña, además. Nos vamos a sentar con las pymes para cuidar el empleo digo, también, ¿no? Y fíjate, a diferencia, yo lo que... Porque, perdóname que te agregue algo, te interrumpa. Todos sabíamos que Brasil iba a estar como está y que no se podía tener esperanza de nuestro principal socio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando hoy? Las grandes terminales han logrado con la UOM y el Mata tener un acuerdo y están con estos programas de emergencia. Pero primero y segundo cordón industrial de Córdoba, la cantidad de empresas que han cerrado, porque obviamente son las que le proveen a las terminales, está generando una situación muy grande, una situación social muy importante. Perdóname. Sí, no, Miguel, pero fíjate vos que justamente nuestro diagnóstico era el mundo se está desplomando, está cayendo, sobre todo nuestros principales socioeconómicos como Brasil, China se está desacelerando, Europa todavía no logra despegar.
Y en ese contexto lo que había que apuntalar es el mercado interno, digo, la política anticíclica más importante, que siga creciendo el mercado interno para compensar la caída del mercado externo. ¿Qué hace el equipo económico de Cambiemos? Está destrozando el mercado interno, con lo cual están trasladando la crisis internacional a la economía argentina a través de una terrible política de ajuste, y la variable de ajuste va a ser el salario, pero también va a ser el desempleo. Esto es mucho más grave que la caída del salario real. Lo más grave que está pasando en la época de Macri es el crecimiento del desempleo. Perdón, lo dijo el ministro cuando arrancó el gobierno. Bueno, cada uno sabrá cuánto va a pedir de aumento, porque eso le puede costar trabajo a los compañeros. O sea, de alguna manera fue eso. Fíjate que no solo están echando, el desempleo crece porque están echando gente del Estado, sino que lo más grave es que está creciendo fuertemente el desempleo en el sector privado. Ya hay más caída en el sector privado que en el sector cosa que público. hasta 15 días atrás esto no era así. Y lo más grave, que ellos prometieron la apertura comercial con la Alianza del Pacífico, con la apertura comercial con Europa, que todavía no lo pudieron hacer en forma indiscriminada porque no tienen los dólares para abrir la economía totalmente, pero cuando cierren el tema de los fondos buitre y empiecen a conseguir dólares, se viene la apertura comercial indiscriminada, que en parte ya está pasando, porque hay cambio de compra de proveedores internos por externos, pero cuando hagan la apertura comercial indiscriminada, cuando consigan los dólares, bueno, la pequeña y mediana empresa va a empezar a quebrar y desaparecer, vamos a vivir un proceso de desindustrialización, y si quiebra la pyme estamos en problemas, porque ahí sí viene la segunda etapa de crecimiento de desempleo, porque la pyme es mano de obra intensiva. Son los que más emplean, además. Exactamente, y van a conseguir lo que quieren. Para mí es objetivo del equipo económico de Macri, no son efectos no deseados, es disciplinar al mercado de trabajo a través del crecimiento del desempleo, porque si yo tengo desempleo de vuelta de 2 dígitos, tengo cola de trabajadores. ¿Vos decís que el plan es que haya más desempleados? ¿Vos decís que el plan tiene que ver con que la gente se quede sin laburo? Estoy convencido que quieren disciplinar al mercado de trabajo a través del crecimiento del desempleo, porque el objetivo final es hacer caer el salario en la Argentina, y esa es la mejor manera. ¿Está de acuerdo, Miguel? No, por supuesto que no. Yo puedo coincidir en algún grado en la visión de los resultados, pero en la intencionalidad no creo que nadie esté pensando hacer el mal a propósito, digamos, ¿no es cierto? Sería una valoración, a mi juicio, de intenciones que no es lo que votó la gente. Lo que votó la gente precisamente es tratar de llegar al pleno empleo. La gente votó pobreza cero. Votó pobreza cero, todo lo que se dijo en la campaña. Se puede, todo lo que se hizo en la campaña. Votó alegría y votó también. Y hay además un debate acerca de el tema del aperturismo. ¿Por qué? Porque si uno mira los números objetivos, cuando estaba Guillermo Moreno y se suspenden las licencias no automáticas, había un listado de 600 posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas, y nadie podía decir que no había protección. Era un gobierno proteccionista. ¿Con cuántas licencias automáticas se abrió ahora esta etapa que ha vuelto la licencia, porque hubo que dejar atrás las declaraciones juradas, las de JAI? 1.390. O sea que hay más protección. Esto yo entiendo, un laburo muy inteligente de la gente de proteger, particularmente los textileros. Nadie duda de que los sectores sensibles, calzado, textiles, juguetes y algunos de la metalmecánica, integran esa lista. Muchos se han quejado. ¿Por qué? Porque obtuvieron el resultado inverso. Se le puso posiciones arancelarias bajo licencia no automática a insumos para la industria. Se supone que las licencias no automáticas son para proteger la industria. Sin embargo, muchos sectores industriales están teniendo problemas con su abastecimiento. Miguel, vamos al llano. Hoy lo hablaba en un momento con el ministro de Agroindustriales. La verdad es que en el barrio se nota que cada vez se hace menos asado. Yo le hablaba de la carne, le hablaba de los precios. Nos está costando mucho más, es lo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa a quien nos está viendo en este momento. Entonces digo, para ellos, ¿qué es lo que hay que esperar? Porque de alguna manera cuando uno lo lee hoy expert, donde dice, cuidado, que en realidad parece que vamos a pasar por una recesión mayor, que las inversiones de hoy puede ser hambre para hoy, puede estar bien hoy, pero son hambre para mañana. Digo, cuando uno lee a algunas personas que tenían mensajes como muy esperanzadores con el endeudamiento, uno entiende, bueno, esto hasta dónde va a llegar. ¿Qué le decimos a la gente? Es decir, en algún momento esto se va a recuperar. Tenemos que, porque ya el sacrificio, vos decías el consenso, el sacrificio al pueblo se le imponen, acá nadie te pregunta si te querés sacrificar, el tema es así, las medidas son estas y las tarifas son más caras y los precios son más caros. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tenemos que esperar? Que a partir del segundo semestre, como se cree, que la inflación se desacelera, que uno va a poder recuperar el poder adquisitivo, va a poder pedir paritarias mayores en el próximo semestre. ¿Por dónde vamos? ¿Se va a recuperar el famoso empleo genuino? Digo, ¿para dónde estamos yendo? A ver, yo creo que el gobierno nos llevó a una situación muy grave
de esta inflación que no teníamos, que ellos decían discursivamente que teníamos, pero el INDEC ya dijo que el año pasado crecimos 2.1, entonces no estábamos claramente en la situación. Ellos sí nos llevaron a una estanflación. Es más grave lo que estamos. Estanflación es estancamiento con inflación. Y acá está habiendo recesión con inflación. Por eso te digo. Es más grave, claro. Ahora, un estado más grave. Y yo te pregunto, ¿cuál es la política del equipo económico de Macri para hacer crecer la economía argentina? Y dice, no, arreglamos con los fondos buitres y viene una lluvia de dólares a la Argentina. ¿Pero para qué viene eso? Pero no vienen. Eso es falso. Eso es la teoría del efecto derrame que fracasó, que diciéndole, si favorecemos a los sectores económicos poderosos, eso va a generar que van a venir a invertir y van a empezar a generar un crecimiento económico que van a favorecer a todos los argentinos. Y esa teoría ya fracasó, porque los grupos económicos, en vez de invertir, se ponen empresas en Panamá para fugar dinero, con lo cual se termina transformando en un efecto aspiradora, donde los sectores más concentrados se llenan de plata y los argentinos, lo único que se genera es pobreza y desempleo. ¿Esa es tu visión de lo que se viene? Por supuesto. Si no cambiamos el rumbo, Ahí me gusta. A ver, Miguel, yo creo que hay una contradicción subyacente que seguramente la tiene el equipo económico, que es que muchos entienden que mercado interno puede ser reemplazado por inversión. Esto es absolutamente inviable. Tenemos que defender el mercado interno, por lo tanto hay que salir de la recesión, pasar a una etapa de crecimiento, y tenemos que buscar las inversiones. Las inversiones tienen que ser productivas. Por eso a nosotros nos preocupa cuando en la agencia de promoción de inversiones, en lugar de colocar, como se había dicho previamente, alguien con un perfil productivista, se coloca a representantes de los fondos de inversión. Eso es fondos de inversión especulativos, agreguemos, sí, claro. ¿cierto? Pero Cassini viene de ese sector. Sí, es ganar y no generar. Quien estaba por manejar esto del lado de la Cancillería, Reiser, también viene de ese sector. Nosotros estamos pidiendo, los que estamos laburando en la economía real, los que siempre hemos estado laburando en la economía real junto a las pymes, que se busquen funcionarios que tengan la matriz productiva y no especulativa. Pero si eso no pasa, ya casi no tengo tiempo, digo, ¿qué vislumbras en el futuro? Yo vislumbro que era necesario el cierre. Cualquier equipo que hubiera ganado de cualquiera de los candidatos iba al cierre con los fondos, porque era imprescindible lograr inversiones, y hoy las empresas ya han logrado crédito comercial, porque antes teníamos que pagar los insumos de nuestras empresas, que es el 80% de lo que se importa en la Argentina, anticipado o cash, y hoy hay 110 días desde ayer. A mi vieja y a mi tía, porque ya se nos termina, y a quien nos está viendo, Miguel, ¿vamos a estar mejor en el segundo semestre hacia fin de año? Apostamos que sí. No, vamos a estar peor si no cambian el rumbo. Porque yo lo que digo es, si vos sos un empresario, ¿por qué vas a invertir en la Argentina si no hay demanda? No vendes, el mercado interno se desploma y no podés exportar. Porque arreglaste con los fondos buitre y vas a poner una empresa en la Argentina. Santiago y Miguel, muchas gracias. Por favor, Alexander. Hacemos una pausa, a la última ya volvemos. ¿Eucalipto? Es una planta. ¿Para qué servirá? Nuevo Raid Matamoscas y Mosquitos Fresh. La efectividad de